Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero, soy residente de un semestre. Hoy vamos a exponer anatomía de párpados. El contenido de la charla, vamos a empezar hablando brevemente sobre generalidades funcionales de los párpados, para abordar después las dimensiones de los párpados a tener en cuenta en los diferentes tipos de cirugía, la anatomía macroscópica y cómo se ve en dibujos y en cirugía. Y después vamos a hablar sobre los detalles uno a uno de las diferentes estructuras de los párpados, la inervación y la irrigación de los párpados, una diapositiva sobre cambios en la edad y las patologías del párpado más frecuentes y comunes relacionadas a esta anatomía. Generalidades funcionales. Básicamente los párpados son pliegues de piel y tejidos musculomembranosos que se extienden desde la piel de la cara. Esta piel de párpados tiene unas particularidades importantes y entre la más destacada es uno, que está en constante movimiento debido al constante parpadeo que tenemos, parpadeamos más o menos de 15 a 20 veces por minuto en normalidad, y dos, es bastante laxa y carece de tejido subcutáneo debajo de la piel. Esto le da esa laxitud y la hace más adaptable al movimiento que presenta. Sabemos que los párpados cumplen la función de protección del globo ocular a las partículas o a la luz, además que contribuyen a la formación, distribución y al trayecto de la película lagrimal. Vamos a ver uno a uno por qué ocurre. Apenas, espera un poquito, cierro esto, que está... Espérate, voy a cerrar WhatsApp porque se escucha en el computador. Ahí se ve. Listo. Ahora sí, qué pena la interrupción. Y para ver más o menos la musculatura alrededor, aunque obviamente vamos a abordarlas más en específico en diapositivas posteriores, pues tenemos que tener en cuenta que no solo son los músculos de los párpados los que participan en la función de los párpados, sino que también tenemos el músculo frontal, el procerus y el corrugador, que hacen parte del movimiento de la ceja, que a su vez contribuye en la elevación del párpado superior, sobre todo, y el movimiento del párpado inferior. Y vemos las relaciones anatómicas que presenta. Algunas dimensiones importantes para tener en cuenta en los párpados. Vamos a hablar inicialmente de la hendidura palpebral, es decir, la distancia entre ambos bordes libres, tanto superior como inferior. La distancia aproximada se reporta en la literatura que es de 9 a 10 milímetros. Este es un punto de referencia importante para tener, porque en los pacientes que tienen tosis palpebral, esta distancia de la hendidura palpebral es menor a 10 milímetros. Las clasificaciones son varias respecto a la tosis, pero en cuanto a la distancia, se puede asumir que entre 1 a 2 milímetros menos es una tosis leve, más allá de 2 milímetros es moderada, más por encima de los 4 o 5 milímetros ya es una tosis severa o grave. Y cuando esta hendidura palpebral es muy grande, es decir, más de 12 milímetros aproximadamente, hablamos de exoftalmos, como en el hipertiroidismo o una hiperfunción del músculo de Müller por estímulo simpático. Otras medidas importantes a tener en cuenta es el diámetro horizontal entre ambos cantos, que es aproximadamente de 30 milímetros, la distancia entre el surco palpebral y el borde libre, que es de 1 a 2 milímetros, aunque he leído también que hasta 3 milímetros se acepta, y la distancia entre el borde inferior de la ceja y el borde libre del párpado, que es aproximadamente 16 a 17 milímetros. Otras distancias a tener en cuenta es que el punto lacrimal está aproximadamente a 5 milímetros del canto medial, tanto el superior como el inferior. El diámetro de cada punto lagrimal es aproximadamente de 0.3 milímetros. Y el canto medial, en comparación al canto lateral, se encuentra 2 milímetros inferior. Para mantener, pues, por si tenemos que hacer cirugías en estas regiones anatómicas, hay que tener en cuenta esta anatomía y esta distribución y estas medidas. Hablando de la anatomía del párpado superior, aquí es importante tener en cuenta que las diferentes capas son en mayor o menor cantidad dependiendo a qué tan arriba estamos del párpado, qué tan abajo estamos del párpado. En el párpado superior, los 10 a 12 milímetros inferiores, esta parte de acá, aquí me refiero a los 10 a 12 milímetros más cercanos al borde libre del párpado. Ahorita vamos a ver una imagen para entender algo mejor. En los 10 a 12 milímetros inferiores del párpado superior tenemos la piel, el músculo orbicular pretarsal, la aponeurosis del elevador, el tarso y la conjuntiva. Esta flecha nos señala la división entre la lamela anterior y posterior para fines quirúrgicos.
Y los 10 a 12 milímetros superiores tenemos que las capas son la piel, el músculo orbicular preceptal en este caso, el septum orbitario, la grasa preaponeurótica, la aponeuriosis del elevador con el ligamento transverso de Whitnall, el músculo de Müller y la conjuntiva. Esta es una imagen que nos ejemplifica un poco esta distribución de las cuales estamos hablando. Cuando hablo de los 10 a 12 milímetros inferiores, hablo de esta parte en general. Vemos las capas que les he referido, iniciamos por piel, el músculo orbicular, seguimos por la aponeurosis del elevador, el tarso y la conjuntiva. Si vamos más superior en el párpado superior, nos encontramos que tenemos capas extra. También tenemos piel, también tenemos músculo orbicular, pero aquí ya nos encontramos con el septum orbitario y la grasa, la adiposidad intraorbitaria o grasa preaponeurótica. Después de la grasa preaponeurótica tenemos la aponeurosis del elevador acá, seguido por el músculo de Müller y finalmente la conjuntiva. Esto es como se ve más o menos en cirugía en la imagen de la izquierda. Obviamente ya hemos disecado las capas más externas del párpado superior y podemos, digamos, distinguir esta distribución anatómica de las diferentes estructuras. Tenemos que el músculo orbicular, tanto en su parte pretarsal como en su parte orbitaria, como en su parte preceptal, que es la que está diseccionada, que no vemos en esta imagen, se ven acá, que es estas estructuras como musculares que están señaladas con estas flechas de azul. Y aquí quería traerles esta parte para distinguir un poco los paquetes grasos que son diferentes para el párpado superior e inferior. En este caso vemos que hay dos paquetes grasos en el párpado superior, que es el que estamos viendo en este momento, y más atrás de esos paquetes grasos tenemos la porción muscular del elevador del párpado y la aponeurosis del elevador del párpado superior, que funcionan como una continuación de este elevador del párpado. Aquí, bueno, no se ve tan claramente, pero tenemos el septum. El septum es una estructura fibrosa de características elásticas y que anatómicamente se ve transparente cuando está pegado a las otras estructuras, que es esto como blanquecino acarmelado que se ve por acá. Y tenemos también los dos músculos orbiculares diseccionados para poder visualizar esta región. Igual ahorita vamos a hablar en más detalle de estas partes. Hablando del párpado inferior, tenemos que el párpado inferior es más pequeño que el párpado superior y aquí estas distinciones entre las diferentes capas más o menos están a 5 milímetros una de la otra. Cuando hablamos de los 5 milímetros superiores en el párpado inferior, son los 5 milímetros más pegados al borde libre del párpado inferior. En este caso tenemos la piel, el músculo orbicular pretarsal, el tarso y la conjuntiva. La flecha divide ambas lamelas. Los 5 milímetros inferiores tenemos la piel, el músculo orbicular preceptal, en este caso el septum orbitario, la adiposidad infraorbitaria o la grasa precapsular, la fascia capsulopalpebral, que es un análogo a la aponeurosis del párpado superior y la conjuntiva. Aquí vemos la imagen que digamos que nos ejemplifica un poco mejor de lo que vengo hablando. Vemos que los 5 milímetros más pegados al borde libre del párpado inferior, tenemos que las capas son la piel, el músculo orbicular, el tarso y la conjuntiva. Sin embargo, si nos vamos más abajo, encontramos que aparte de la piel y el músculo orbicular, ya nos encontramos con el septum orbitario, la adiposidad intraorbitaria, seguido por la fascia capsulopalpebral y la conjuntiva. Aquí no está ejemplificado tan claramente, pero cercana a la fascia capsulopalpebral también tenemos el músculo tarsal inferior, que es el análogo al músculo de Müller en el párpado superior. Ahorita vamos a verlo con más detalle también. Esta es una corte sagital del párpado inferior que nos distingue las diferentes capas. Tenemos la piel, el orbicular preceptal y orbitario. El pretarsal está sostenido aquí con los dedos del cirujano. Y tenemos el septum. Aquí el septum no se ve tan aclamerado, pero se ve blanquecino y pues se alcanza a distinguir su ubicación anatómica. Y para recordar es que en el párpado inferior, una vez estamos haciendo disección de las estructuras, tenemos 3 paquetes grasos, a diferencia del párpado superior que tiene solo 2. Más atrás de las bolsas grasas tenemos la fascia capsulopalpebral, que es esta estructura que vemos acá. Aquí en este caso de la imagen de la derecha, ya habíamos hecho disección del septum. Hablando de la piel y los anexos, la piel de los párpados, como les dije antes, es la más delgada del cuerpo, está constantemente sujeta a movimiento, lo que la favorece su laxitud con el tiempo y distintivamente no posee grasa subcutánea. Esta piel, como les dije, es una continuación de la piel facial
Y es importante distinguir algunas diferencias concretas entre el párpado superior e inferior, porque el párpado superior generalmente tiene no una piel redundante, sino que debido a su distribución anatómica, permite que podamos tomar partes del párpado superior sin causar repercusiones, digamos, en el paciente tipo lagoftalmos o exposición escleral, debido a que hay cierta laxitud de la piel del párpado superior que permite hacer esto en cirugía. En cambio, en el párpado inferior, la piel es mucho más corta, mucho más tensada, y eso hace que sea más difícil sacar, digamos, parte de la piel del párpado inferior, o que tiene que ser con mayor detalle. Cuando se hablan de lesiones en la piel del párpado, se describe que en la literatura que en el párpado superior deberíamos seguir la distribución del surco palpebral, que viene en una distribución horizontal, pero en el párpado inferior, debido a que la piel es tan pequeña, generalmente las incisiones son verticales, lo más verticales posibles, de tal forma que no quitemos tanta piel como para causar un ectropio en el paciente. Entonces, estas son las dos diferencias anatómicas importantes a tener en cuenta. Y por supuesto, esto con la edad van a haber cambios importantes, entre los que se incluyen, debido a esta laxitud y a este sobreuso de la piel, vemos pacientes con dermatochalasis. Cuando se pierde parte del tejido conectivo, este tejido conectivo se vuelve más laxo, tenemos herniación de la grasa palpebral o orbitaria, entre otras cosas que vamos a hablar más adelante. Hablando del margen palpebral o el borde libre, el margen palpebral se divide en la mela anterior y la mela posterior, y esta división se da por algo denominado la línea gris, que es un reparo importante en cirugía. La línea gris no es más sino que la proyección vertical del músculo orbicular que nos da hacia el borde libre. Y esta distinción es importante porque detrás de la línea gris tenemos la lamela posterior o la lámina posterior, que es el tarso con las glándulas de meiomio y la conjuntiva. Aquí tenemos el tarso y sabemos que las glándulas de meiomio salen del tarso, y la conjuntiva, que es un poco más delgada, que vemos acá atrás. En la lamela anterior tenemos la piel, los músculos y los folículos pilosos con las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll. Las glándulas de Moll son glándulas sebáceas modificadas que desembocan en las glándulas de Seyss, que son sudoríparas modificadas, y las glándulas de Seyss a su vez desembocan en el inicio del folículo piloso, en la raíz del folículo piloso. Esta distinción también es importante tenerla en cuenta, porque cuando hay inflamación de la lámina anterior, es decir, de las glándulas de Seyss y Moll, hablamos de orzuelos, pero cuando hablamos de inflamación o esta inflamación granulomatosa de las glándulas de meiomio, hablamos es de chalacio. Por eso vemos que el orzuelo es más anterior y el chalacio es más posterior. A recordar, en el párpado superior aproximadamente hay entre 30 a 40 glándulas de meiomio, en el párpado inferior hay entre 20 y 25 glándulas de meiomio. Y en cuanto a las pestañas, hay 3 hileras de pestañas en el párpado superior, 2 hileras en el párpado inferior. Cuando hablamos de distriquiasis, hablamos que hay una hilera extra de pestañas, ya sea en el párpado superior o en el párpado inferior. Cuando hacemos eversión de los párpados, esto es importante tenerlo en cuenta, porque en la cirugía eso es lo que hacemos. Lo que tenemos inmediatamente más cercano al borde libre es el tarso, porque esta estructura que tenemos acá la volteamos completamente. Y aquí se ve claramente las glándulas de meiomio. Hablando de los músculos orbiculares, también llamados protractores, el músculo orbicular es el principal protractor de los párpados. Cuando hablamos de protractor, es el cierre de los párpados. Y tiene 3 porciones, que están todas inervadas por el nervio facial. Tiene la porción tarsal, preceptal y la porción orbicular. Hablando en detalle de cada una, bueno, esta es una imagen cadavérica, que nos muestra más o menos, obviamente es un poco más brillante el músculo cuando el paciente está vivo, pero que nos muestra más o menos las diferentes partes. El C viene siendo la protarsal, el B preceptal y la parte orbitaria del orbicular. Teniendo las 3 partes, hay una distinción importante y hay unos puntos en común entre los músculos orbiculares. Puntos en común a tener en cuenta: los 3 se insertan en el tendón cantal medial y en el tendón cantal lateral, pero distinciones para tener en cuenta importantes entre los 3 es que uno, en el músculo pretarsal, que es la porción más pequeña de todos, como vemos en esta imagen, rodea a los canalículos lagrimales, y además en su inserción medial hacia donde está el saco lagrimal tiene 2 porciones. Tiene una porción superficial que forma parte del tendón cantal medial, como les decía,
y tiene una porción posterior o profunda que forma el músculo llamado tensor del tarso o el músculo de Horner. Este músculo se inserta en la cresta lagrimal posterior e ejerce una función de bomba hacia el saco lagrimal. ¿Qué pasa? Cuando hay contracción y cierre de los párpados, los canalículos se desplazan hacia medial, la lágrima que viene por los canalículos se desplaza por una presión negativa hasta el saco lagrimal y este músculo de Horner o este tensor del tarso genera una especie de bomba hacia el saco lagrimal. Pero el orbicular preceptal también es un sinergista en esta función, porque también funciona en el bombeo del saco lagrimal por una inserción profunda que tiene llamada el músculo de Jones. Estos dos músculos que estamos hablando, tanto estas dos partes del músculo orbicular, que son la pretarsal y la preceptal, contribuyen en la función del parpadeo voluntario y el músculo preceptal contribuye tanto en la parte voluntaria como involuntaria. Sin embargo, cuando estamos hablando de la parte involuntaria, el que más tiene contribución es la parte orbicular, orbitaria. Y este es el que ocasiona los llamados blefarospasmos en los pacientes. Y es el que se bloquea generalmente con la toxina botulínica. Aquí vemos las tres diferentes inserciones. Aparte de los tendones cantales, tienen 3 inserciones más el músculo orbicular en su porción orbitaria. Tiene en la apófisis orbitaria del frontal y en la apófisis frontal del maxilar. Aquí hay como unos engrosamientos tendinosos donde el músculo se adhiere fuertemente. Como les decía, es el encargado del parpadeo voluntario y el cierre palpebral forzado, y su acción genera la formación del surco más allá del canto lateral, las llamadas patas de gallina, porque esta formación de estos surcos es totalmente perpendicular a la acción del músculo. Si el músculo se contrae así, entonces las líneas se ven de esta forma. Entonces, pues, este es el que ocasiona esta parte inestética con los años. Siguiente, de anterior a posterior, tenemos el septum orbitario. El septum orbitario es un tejido fibroso que se origina a nivel del reborde orbitario y separa los párpados de la órbita. ¿Por qué es importante? Porque evita la diseminación de la infección a los tejidos orbitarios. Y pues es uno de los reparos más importantes a tener en cuenta en cirugía, porque a veces los paquetes grasos se unen a este septo orbitario para que no haya prolapso de estos paquetes grasos en los pacientes. En la imagen de la izquierda vemos el septum orbitario en una cirugía de un paciente vivo. Y en la imagen de la derecha, quería traerles esta imagen porque hay distinciones importantes de este septum orbitario en pacientes caucásicos y en pacientes asiáticos. ¿Qué ocurre y por qué los ojos de los pacientes asiáticos son así? Lo que pasa es que este es el septum orbitario, esta línea que vemos acá, inmediatamente anterior a la grasa preaponeurótica. ¿Qué sucede en estos casos? La unión del septum orbitario con la aponeurosis del elevador, que es esta parte, en los pacientes caucásicos, o bueno, como nosotros, es supratarsal. Aquí está el tarso, vemos que la unión es supratarsal. Y eso hace que el paquete graso esté un poco más posterior y no se evidencie tanto en la anatomía macroscópica del paciente. En los pacientes asiáticos lo que ocurre es que la unión del septum orbitario con la aponeurosis del elevador es inferior al borde superior del tarso y es más o menos en un punto medio entre el borde superior del tarso y el margen del párpado. Esto ocasiona que digamos que macroscópicamente se vea como que la grasa está herniada porque la grasa está más anterior a como normalmente debería estar. A esto se debe el hecho de que vemos estas características anatómicas en los pacientes y es importante tener en cuenta porque pues, es un motivo de consulta frecuente, tal vez no acá, pero en otras partes del mundo. Hablando de la grasa preaponeurótica o la grasa de la prefascia capsulopalpebral, es una grasa intraorbitaria localizada inmediatamente posterior al septum orbitario. Funciona como un cojín para proteger los contenidos orbitarios. Es importante tener en cuenta que aunque ese es el paquete graso más importante de los párpados, hay otros paquetes grasos importantes, entre esos está la grasa de la subceja que la vemos en esta imagen. Y aquí vemos los paquetes grasos de los que yo les venía hablando. En el párpado superior tenemos 2 paquetes grasos grandes y en el párpado inferior tenemos 3 paquetes grasos. Entre los del párpado superior, a tener en cuenta es que el paquete graso más medial, que es el nasal, es el más ricamente vascularizado y es el que se tiene que manejar con mayor cuidado en cirugía debido a su alta vascularización. Y los paquetes grasos inferiores
que vemos 3 acá, que vemos el medial, el del centro y el lateral. Lo único importante y el único reparo anatómico a tener en cuenta es que el lateral del centro se divide por algo que se llama la expansión arqueada del músculo oblicuo inferior, y es también un reparo anatómico para cirugía para distinguir este paquete graso de los otros. Hay que tener en cuenta también otra cosa en cirugía, es que cuando se está haciendo cortes del paquete graso, se debe idealmente no jalar mucho estos paquetes grasos, porque la vasculatura de los paquetes grasos inmediatamente se comunica con todos los vasos intraorbitarios, y la manipulación excesiva o muy fuerte de los paquetes grasos puede causar disrupción o ruptura de estos vasos y de unas hemorragias retroorbitarias, pues que obviamente queremos evitar en una cirugía estética o en este tipo de cirugías en los pacientes. Aquí vemos un cadáver con los paquetes grasos mejor delineados. Tenemos el paquete graso medial y el paquete graso del centro o del medio, y tenemos los 3 paquetes grasos inferiores, y así es más o menos como se ve macroscópicamente en el cadáver. Siguiendo con los músculos retractores del párpado superior, tenemos 2 músculos retractores del párpado superior, el elevador del párpado superior y el músculo de Müller. El elevador del párpado superior está inervado por la rama superior del tercer par, o sea, del óculo motor, y el músculo de Müller, por su parte, también llamado tarsal superior, está inervado por los axones postganglionares simpáticos del ganglio cervical superior. Aquí vemos más o menos la distribución del elevador del párpado superior, que está acá, que viene desde acá. Ahorita les voy a decir el origen y la inserción, y se dirige más o menos acá. Tiene múltiples inserciones que ahorita vamos a detallar, solo es para tener en cuenta su relación con los otros músculos, y a tener en cuenta en el músculo de Müller, que el músculo de Müller responde a fenilefrina, y esto se debe a que esta inervación simpática del músculo de Müller y la estimulación alfa-adrenérgica de la fenilefrina nos ocasionan que haya contracción de este músculo y elevación de hasta 2 o 3 milímetros del párpado superior. Por eso se utiliza esa prueba, por la inervación simpática. Hablando específicamente del elevador del párpado superior, el elevador del párpado superior se origina del ala menor del esfenoides encima del anillo de Sim, es decir, su origen no es en el anillo de Sim, sino un poco más superior y un poco más lateral al foramen óptico. Tiene una parte muscular y otra tendinosa. La parte tendinosa es la bien llamada aponeurosis del elevador, y su inserción más anterior es en la lámina tarsal y en la piel del párpado superior. Aquí quería mencionarles algo importante, es que si el elevador del párpado superior no tuviera aponeurosis, su movimiento sería de anterior a posterior, pero la aponeurosis del elevador, como se viene ubicando hacia anterior y hacia inferior, lo que hace es que esta proyección aponeurótica nos permita que el párpado y la piel del párpado superior tenga un movimiento de inferior a superior, es decir, permite la retracción del párpado. Por eso es importante esas 2 partes anatómicas del elevador del párpado superior. Se describe que su parte muscular es de aproximadamente de 37 a 40 milímetros desde su inserción hasta su cambio hacia la aponeurosis, y la parte aponeurótica es de aproximadamente 14 a 20 milímetros. Hablando de la aponeurosis del elevador, esta aponeurosis del elevador está suspendida a nivel del ligamento de Whitnall, también llamado ligamento suspensorio, del cual vamos a hablar más adelante, pero tiene otras inserciones a distinguir. Tiene una inserción medial en la tróquea, tiene una inserción lateral que divide la glándula lagrimal en su porción orbitaria y palpebral, y también tiene unas inserciones en el tubérculo de Whitnall, que llegan específicamente al tubérculo de Whitnall y un poco superior al tubérculo de Whitnall, que se ubica en la parte lateral de los párpados. Su inserción final es en los 2 tercios inferiores anteriores al tarso. Si tenemos el tarso, la aponeurosis llega más o menos hasta acá. Y como les dije anteriormente, cambia la dirección de la acción del elevador de anterior a posterior a inferior a superior. Hablando ahora del tarso, el tarso es una estructura densa de colágeno que funciona básicamente como una estructura de soporte para el párpado, y es indispensable reconocerlo anatómicamente porque tiene múltiples usos en la cirugía del párpado. Sus dimensiones varían tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Cuando hablamos de la longitud en el párpado superior es más o menos de 10 milímetros, y en el párpado inferior es tan solo de 4 a 5 milímetros. A esto se explica que haya diferentes capas
en los diferentes planos y a diferentes distancias, tanto del párpado superior como del párpado inferior. Pero en ambos párpados la extensión horizontal es de más o menos 30 milímetros, es decir, todo el párpado, rodea prácticamente todo el párpado y tiene entre 1 a 2 milímetros de grosor. Es esta estructura azulada que vemos acá y en la imagen de acá es esta estructura que vemos por acá. Ya dijimos en qué parte está ubicada. No tiene una inserción o un origen específico. Se cree que es una extensión de tejido cartilaginoso y tejido conectivo de todas las estructuras que lo rodean y embriológicamente se explica también de esa forma. Y más hacia posterior del tarso tenemos el músculo de Müller o el músculo tarsal. Este músculo tarsal, que es este chiquito que vemos por acá, en la imagen no se ve tan distintivo, pero se ve acá, y lo distinguimos porque se inserta en el borde superior del tarso, por eso se llama el músculo tarsal. Este músculo se origina posterior al elevador del párpado superior. Este es el elevador del párpado superior, a nivel del ligamento de Wittnall, más o menos a 20 milímetros encima del borde superior del tarso, como les decía. Les repito que tiene inervación simpática, eleva los párpados de 2 a 3 milímetros y se une a la ponerosis del párpado superior y a la conjuntiva y al borde superior del tarso. Es decir, tiene 3 uniones diferentes, tanto hacia anterior con la ponerosis del párpado superior, como hacia posterior con la conjuntiva que vemos acá atrás, que pues no es tan distintiva en esta imagen, como al borde superior del tarso. Y aquí pues está la fenilefrina que utilizamos en consultorio para hacer la prueba. Y esto es importante porque si tenemos que la tosis responde a la aplicación de fenilefrina, podríamos hacer un abordaje posterior de la tosis con una conjuntiva muebilerectomía. Me olvidé mencionarles de algo importante y es que los músculos orbiculares de los párpados, como son 3 músculos que actúan en una misma acción, el hecho de hacer disección de estos músculos difícilmente va a afectar la función de la protracción de los párpados. Por eso es que cuando uno está en la cirugía, digamos que no tiene tanta cautela con la disección de los orbiculares porque hay 3 que participan en la misma acción. Y sin embargo, el músculo de Müller, pues, cuando se hace resección, como es tan pequeño y tiene una acción tan definida, se tiene que tener algo más de cuidado. Hablando de las estructuras de sostén y donde se atan las diferentes estructuras de los párpados, tenemos el tendón cantal lateral, que está hecho por tejido conectivo que se extiende desde las placas tarsales. El tarso está acá y esta extensión del tarso nos forma el tendón cantal lateral. Y este tendón cantal lateral se inserta en el tubérculo orbitario o de Wittnall. Entonces ya tenemos 2 estructuras que se insertan en el tubérculo de Wittnall. Tenemos la ponerosis del elevador y tenemos el tendón cantal lateral. Este tendón cantal lateral se encuentra 3 milímetros superior al tendón cantal medial y también es sitio de inserción de los orbiculares. Y el tendón cantal medial es la fusión del orbicular pretarsal y preseptal con algunas fibras del orbicular en su porción orbitaria. Este tendón cantal medial tiene una porción anterior que se inserta pasando enfrente del saco lagrimal en la cresta lagrimal anterior y una porción posterior que se inserta detrás del saco lagrimal en la cresta lagrimal posterior, y son estructuras de soporte y sostén donde hay inserción de otras estructuras del párpado y pues son indispensables como reparos anatómicos. Hablando de los ligamentos que les había dicho antes, tenemos el ligamento de Wittnall o transverso, que es este que vemos de acá. Es una banda de tejido fibroso, este de acá, que funciona como un punto de apoyo un punto de apoyo de una palanca. Es decir, como si tuviéramos un rodete y tuviéramos algo encima, porque lo que hace es que le da sostén a la poneurosis del elevador del párpado superior. Este ligamento de Wittnall o transverso se inserta en la tróquea del oblicuo superior y 10 milímetros por encima del tubérculo de Wittnall. Esto es importante, esto es generalmente una pregunta que hacen en diferentes exámenes, y es que el ligamento de Wittnall no se inserta en el tubérculo de Wittnall. El tubérculo de Wittnall tiene 3 estructuras que se insertan en él, pero el ligamento no se inserta en él. Como les dije, permite que la poneurosis se una a él y ejerza su función. Y el otro ligamento del párpado superior es el ligamento de Lockwood, que es este de acá abajo que tenemos por acá, o el ligamento suspensorio, que es una vaina compuesta del engrosamiento de la fascia de los músculos oblicuo y recto inferior con la tena. Este también se inserta en el tubérculo de Wittnall y en los ligamentos cruzados del recto lateral y el recto medial, que no se ven en esta imagen.
Y esta forma de hamaca que forma el ligamento del lóbulo o suspensorio separa el globo ocular de la grasa orbitaria y es una estructura de soporte y hace que el globo ocular no caiga en hipotropia. Hablando de los músculos retractores del párpado inferior, tenemos el tarsal inferior y la fascia capsulopalpebral. El tarsal inferior es el mismo de Müller para el párpado superior y la fascia capsulopalpebral viene siendo más o menos como la coneurosis. El músculo tarsal inferior se origina en la vaina del recto inferior. Aquí tenemos el músculo tarsal inferior y tenemos el músculo oblicuo inferior diseccionado y vemos por eso, como está en sagital, pues lo vemos cortado, y el recto inferior acá. Posterior, y se origina posterior a la fascia capsulopalpebral. La función de este es que se adhiere a la fascia capsulopalpebral y a la conjuntiva y al tarso, y ayuda en el movimiento del tarso y en la retracción del párpado inferior. También presenta inervación simpática como el músculo de Müller. Y la fascia capsulopalpebral se origina también en la vaina del recto inferior, se inserta en el margen tarsal acá, justo después de que este se fusione con el septum orbitario. Aquí tenemos el septo y la unión de la fascia capsulopalpebral con el tarso es un poco después a que el septo se une al tarso. Finalmente, de la última estructura que vamos a hablar, tenemos la conjuntiva tarsal. La conjuntiva tarsal forma la capa posterior del párpado y está constituida por un epitelio escamoso no queratinizado que tiene células caliciformes que producen mucina, hacen parte del componente de la lágrima, y las glándulas de Krauss y de Wolfram, que son glándulas lacrimales accesorias. Si vemos histológicamente, en realidad es una capa muy diminuta y muy pequeña, pero es indispensable, digamos, anatómicamente, porque ahí vemos las diferentes reacciones inflamatorias, y cuando hay inflamación grande de estas conjuntivas, tanto la conjuntiva vulvar como la conjuntiva tarsal, se puede formar un simbléfaron, y este simbléfaron nos puede llevar a que el borde libre haga un entropion, y por eso es importante, digamos, tenerla de reparo anatómico. Vemos pues cómo se ve macroscópicamente y cómo se ve histológicamente la conjuntiva tarsal. Quería hablarles rápidamente de la inervación de los párpados. Hay que tener en cuenta que la inervación de los párpados es por el nervio facial y que el nervio facial tiene 4 partes diferentes y que se puede afectar en 4 partes diferentes, por 4 lesiones diferentes, tanto intracraneal como por fuera del cráneo, y da múltiples ramas hacia la inervación de los párpados. Entre ellas está la cigomática y la temporal como las más importantes. Hay que recordar que que el nervio facial sale desde la parótida, entonces si tenemos alguna inflamación de la parótida o tenemos algún compromiso de la parótida, podemos perder inervación de estos párpados. Esta es la inervación motora, pero la inervación sensitiva viene por el trigémino en su porción B1 y en su porción B2. Acordémonos que el facial sale por el agujero estilomastoideo, el trigémino en su porción superior por la fisura orbitaria superior y en su porción B2 sale por el agujero redondo. Y estas son las ramas que nos aportan inervaciones sensitivas hacia los párpados. En el párpado superior es la B1 y en el párpado inferior es la B2, o la rama maxilar o la rama orbitaria. Pues no les voy a ahondar en cada una de las ramas, pero es para tener en cuenta las distinciones entre el párpado superior y el párpado inferior. Si hablamos de la vasculatura de los párpados, tenemos que esta vasculatura viene tanto de la carótida externa como de la carótida interna. Para ponerles un ejemplo, la rama supraorbitaria viene de la carótida interna como rama de la arteria oftálmica, pero las otras ramas como la arteria angular o la infraorbitaria vienen directamente de troncos de la arteria carótida externa. La arteria angular viene de la facial y la infraorbitaria viene de la maxilar. Y aunque es muy difícil distinguir uno a uno cómo está la vasculatura de los párpados, sí es importante tener en cuenta que forman múltiples anastomosis vasculares, tanto de la carótida externa como de la carótida interna, y hay muchas posibilidades de comprometer la vasculatura de esta forma. Tienen un sentido radial, al igual que los nervios, por eso generalmente cuando se hacen, como les decía antes, disecciones de las lesiones, intentamos que sean verticales para de tal forma no hacer una disección horizontal sobre los vasos sanguíneos de los párpados. La distribución de las venas es básicamente similar, y hablando de la distribución linfática, tenemos que los ganglios linfáticos se van a desencadenar en los ganglios submandibulares o ganglios maxilares,
para terminar los ganglios cervicales. Por eso vemos que las inflamaciones de los párpados o de las estructuras de superficie ocular, hay inflamación del ganglio preauricular. Y ya esta es la penúltima diapositiva. Recordarles que los cambios en la edad son muchos y ocurren porque el párpado es de las estructuras que más tienen movimiento de todo el cuerpo. Pero para recordarles, con la edad, lo que ocurre es que la ceja desciende, las mejillas también descienden, la laxitud de los tejidos hace que haya tanto laxitud como de las estructuras cantales, tanto laterales como mediales, y como este es el sitio de inserción de todos estos músculos de los que hemos venido hablando, todos estos músculos se tornan más laxos y esta laxitud nos permite que haya un prolapso graso, y en la sumatoria de todos estos hallazgos hace que tengamos el prolapso graso, que se nos formen los surcos o las patas de gallina, que veamos las cejas descendidas, que se forme un surco supramalar que normalmente no está porque la mejilla desciende. Y esto es lo que se trata con, digamos, diferentes medidas estéticas sobre todo, o con las cirugías de los párpados. Y esto es como se ve pues en la anatomía hacia sagital. El prolapso graso, recordamos que la grasa tendría que ir un poco más posterior, la formación del surco malar inferior y el descenso de la ceja. Y finalmente, hablando rápidamente de algunas patologías, la imagen de arriba a la izquierda, tenemos una blefaroptosis congénita. Para hacer una aclaración importante acá, porque vemos que el surco palpebral acá está casi ausente o mínimo, es porque el surco palpebral directamente nos habla de la acción del elevador del párpado superior y está formado por la inserción de la aponeurosis hacia el músculo orbicular. Es decir, que si no tenemos elevador del párpado superior o su acción es deficiente, tenemos que el surco palpebral superior va a ser mínimo o va a estar ausente, como en el caso de una blefaroptosis congénita. Tenemos aquí un ectropion y un entropion. Hay múltiples causas para la formación de ectropion y entropion. Aquí podemos decir que entre ellas tenemos que el orbicular, puede haber una hiperfunción o una hipertrofia del orbicular, y este orbicular cabalga por encima del borde libre, y esto hace que las pestañas se direccionen hacia la superficie ocular, y pues por eso el paciente llega con las quejas de irritación, y vemos pues distinguimos aquí esta orientación que tiene el borde libre. Y cuando hay laxitud de los retractores, como en este caso de acá, tenemos una versión del borde libre y el llamado ectropio. Dermatochalasis simplemente se refiere a piel redundante, como lo vemos acá, y además de la piel redundante también hay algo de prolapso de tejido graso. Eso fue todo. Muchas gracias. Muy bien.